Un cordial saludo, soy Camilo Alfonso Escobar Mora, el fundador de Legatly, una empresa que se dedica a nivel mundial a entrenar equipos de abogados en fundamentos jurídicos avanzados del derecho mercantil frente a la IA, frente a la inteligencia artificial, para que aumenten su capacidad y consecuente rendimiento en el manejo de casos jurídicos preventivos o correctivos vinculados con productos comerciales, mercantiles, empresariales de inteligencia artificial, de IA, porque así aumentan su capacidad para detectar y resolver los problemas jurídicos de los casos vinculados con IA mercantil, con productos mercantiles de inteligencia artificial a su cargo, ya que cuando se conocen los fundamentos del derecho y se aplican, se sabe cómo cumplir con cada una de las normas a la medida del caso. Entonces se aumenta la capacidad para saber y por ende lograr cumplir con el derecho, es decir, aplicar de alguna forma los derechos y deberes en relación con las relaciones jurídicas, los asuntos jurídicos, los casos vinculados con inteligencia artificial. Y esto se da porque el equipo de abogados diligentes, es decir, con un conocimiento jurídico, por ende profesional en relación con los derechos y deberes frente a la IA mercantil, aclara y aclara a las personas relacionadas con su abogacía cómo se deben aclarar y por ende aplicar los derechos y deberes, es decir, aclara cómo proceden y por ende cómo se deben aplicar los derechos y deberes a la medida de cada persona involucrada en el caso relacionada con su abogacía, y así aclaran lo justo, lo que se ajusta a la forma, los derechos y deberes a la medida y la forma del caso vinculado de alguna manera con IA mercantil, tanto del caso correctivo como el caso preventivo, tanto el caso preventivo como el caso correctivo, porque a nivel preventivo se aclara entonces cómo se logra que el caso coincida con la manera en la cual los derechos y deberes se aplican en él, en relación con él a la medida del caso, y por ende como consecuencia, cuando ello se logra, cuando existe el caso armónicamente con armonía jurídica, existe el caso válido y por ende existe la inteligencia artificial mercantil válida, al existir en un ambiente válido, es decir, en un ambiente en relación con el cual existe la aplicación de los derechos y deberes. Y a nivel correctivo, cuando se conoce la forma de los derechos y deberes y se aplica para manejar un conflicto, se aclara qué es lo justo, es decir, si ha existido cumplimiento o incumplimiento del derecho y cómo ha existido el cumplimiento o el respectivo incumplimiento, y se asume lo que corresponda según se aclare una u otra cosa, y de esa forma se asume la responsabilidad, se logra la responsabilidad jurídica a nivel preventivo y por ende correctivo dentro de lo preventivo y por ende correctivo a la vez dentro de lo preventivo porque se asume la consecuencia del cumplimiento o incumplimiento que existió en un caso anterior vinculado con inteligencia artificial sin incrementar el caso, sin complejizarlo. Es decir, se maneja un caso correctivo a nivel preventivo porque como se maneja válidamente, se reconoce lo justo y se asume lo justo. Entonces, si es una culpa, se asume la consecuencia que tenga la culpa, y si ha existido inocencia, es decir, alguna forma de cumplimiento del derecho, es decir, alguna forma de aplicación de los derechos y deberes en el caso anterior a ello, donde presuntamente se ha incumplido con el derecho en relación con una IA mercantil, cuando se confirma ello y existe como tal culpa, se asume la consecuencia de ello, el efecto de la culpa por parte de la persona culpable y se termina el caso. Entonces, para que esto quede claro, a nivel correctivo igual sea lo preventivo o propiamente lo eficaz, porque se maneja todo válidamente y no llegando a más instancias ni nada. Pero eso pues obviamente también depende de, como en el caso preventivo, de que las personas en el caso existentes en relación con el caso correctivo apliquen los derechos y deberes a la medida de cada quien, incluida la persona de la autoridad del sector público o privado que actúe como tercero imparcial en la solución del conflicto, si llega a existir. O si es un acuerdo directo entre las partes, pues entonces en ese caso no se trata de terceros, sino que todo se maneja entre las partes y es un nuevo caso, es un caso correctivo, porque se trata del caso que no se pudo solucionar, es decir, del conflicto que no se pudo solucionar en el caso previo donde presuntamente se ha presentado una culpa. Y si sí se soluciona en ese momento, en el caso anterior, se da siempre todo a nivel del caso preventivo, no en el correctivo. Entonces, por eso es que se da un caso correctivo que igualmente se maneja preventivamente y a la vez, por ende, un caso preventivo que se maneja correctivamente porque no se genera una situación
compleja, no se aumenta innecesariamente propiamente la complejidad en el manejo del conflicto. Entonces, sí es correctivo, porque ya existe un conflicto, pero se maneja preventivamente y a la vez es un caso preventivo que incluye lo correctivo porque el enfoque es la aplicación de los derechos y deberes, es que se logren aplicar, es que se apliquen los derechos y deberes por parte de cada persona. El enfoque de cada persona en el caso es aplicar los derechos y deberes, pero es a la vez un caso preventivo porque se logra, por ende, de la manera más simple posible, solucionar el conflicto, para que esto quede claro. Pero propiamente es un caso a nivel correctivo porque ya dentro del caso preventivo no se ha solucionado el conflicto, para que esto quede claro. Y ahí nos damos cuenta de las bondades de la validez jurídica, tanto en lo preventivo como en lo correctivo, en relación con la inteligencia artificial mercantil y por ende el equipo de abogados que conoce cómo proceden, cómo aplican y por ende cómo se deben aplicar los derechos y deberes frente a la IA mercantil puede manejar cualquier caso a nivel preventivo o correctivo, bajo por ende un alto nivel jurídico y propiamente con la capacidad profesional necesaria para resolverlo, solucionar el caso, viabilizarlo, para propiamente que el caso se maneje válidamente, que el caso exista válidamente y por ende con alto rendimiento. Y hoy explicaré la competencia empresarial diligente relacionada con IA mercantil. Y es que existe lo conocido como el derecho de la competencia en relación con la competencia entre empresas mercantiles, comerciales. Y propiamente no existe ello, existe el derecho y aplica la medida del caso. Los derechos y deberes se aplican a la medida del caso. El derecho es la forma de los derechos y deberes y ello aplica la medida del caso. Y por eso se debe hacer que el caso, que la forma del caso coincida con la forma de los derechos y deberes a la medida de él, es decir, con la forma en la cual los derechos y deberes proceden, aplican, se deben aplicar a la medida de él, y así existe el caso válido. Y por eso, en relación con la competencia empresarial diligente vinculada con inteligencia artificial relacionada con IA mercantil, en relación con la IA mercantil, se trata de que se tenga claro que se tiene la libertad en relación con la competencia, porque se trata de lograr una relevancia válida, un valor válido en el mercado, un valor válido como empresa mercantil comercial en el mercado, en relación con la inteligencia artificial de la empresa, la inteligencia artificial mercantil comercial. Y por eso la empresa debe existir válidamente para que sea una empresa con una relevancia positiva, no relevante por su reputación negativa, sino desde el punto de vista de la validez, por su diligencia, por existir aplicando los derechos y deberes y por ende de una forma cada vez más simple, entre más evolución tenga la empresa, entre más tiempo de existencia tenga, y así se trate de una IA mercantil válida al tratarse de una empresa diligente y por ende sea una IA mercantil en relación con la cual existe la aplicación de los derechos y deberes de una forma cada vez más simple según evolucionen los casos vinculados, perdón, con la empresa mercantil, es decir, a la medida de cómo vayan existiendo y propiamente existan los casos relacionados de alguna forma, vinculados de alguna forma con IA mercantil comercial. Entonces, frente a ello, la empresa compite válidamente si conquista el mercado por ende válidamente, es decir, aplicando los derechos y deberes y no inaplicándolos. Y dentro de lo conocido como competencia empresarial, como derecho de la competencia propiamente, existen tres campos de acción: los actos de competencia desleal, las prácticas comerciales restrictivas a la competencia, restrictivas de la competencia, que restringen de alguna manera antijurídica, por ende, la competencia, y el abuso de posición dominante, de la posición dominante, de la posición de dominio que tenga una empresa mercantil comercial en un mercado. Pero en general se trata de la competencia válida, de la competencia empresarial válida, jurídica y no antijurídica, no basada en la inaplicación de los derechos y deberes. Entonces, esto se logra cuando la empresa existe válidamente y la empresa solo existe válidamente cuando las personas relacionadas con esta existen válidamente. Es decir, tanto el equipo de trabajo interno y por ende cada persona miembro del equipo de trabajo, y dentro del equipo de trabajo se incluye a los inversionistas, porque trabajan en relación con la empresa y por eso deben existir válidamente, trabajar válidamente. Se trata del trabajo válido para hacer que la forma de la empresa sea válida. Y a la vez a nivel externo de cada persona que se vincule, que se relacione de alguna manera con la empresa a la medida de cada caso, es decir, de cada relación jurídica. Por ejemplo, las personas jurídicas de los consumidores como personas naturales, es decir, físicas, es decir, como seres humanos y como personas jurídicas, es decir, morales, es decir, como organizaciones de los sectores público y privado. Y a la vez la comunidad civil de impacto que no tenga la condición de consumidor ante la empresa y, es decir, cuando no está con la condición de consumidor frente a la empresa, sino con el perfil jurídico precisamente
comunidad civil, es decir, la naturaleza jurídica con la naturaleza jurídica de comunidad civil, y a la vez las demás personas de los sectores público y privado relacionados con la empresa de alguna manera. Así es como existe la empresa válida, porque entre todas las personas vinculadas con la forma de la empresa se forma la empresa. De todas depende que la empresa exista válidamente o inválidamente, y en lo que depende directamente de la empresa y por ende de sus miembros, debe existir válidamente, lo cual hace que a la vez lo que dependa de sus delegados exista válidamente porque existen los controles y propiamente los criterios válidos y propiamente las formas de eficacia jurídica para que en lo relacionado con los terceros, por ende representantes de la empresa, al ser delegados, por ende válidos de la empresa, exista validez jurídica como por ejemplo en relación con los aliados y los proveedores. Y por eso frente a la inteligencia artificial mercantil comercial debe anticiparse, la empresa mercantil debe anticiparse, debe prever propiamente y lograr que exista validez jurídica en todo lo relacionado con la IA mercantil, tanto interna como externamente, cuando se trata de una IA mercantil que existe con base en la existencia de personas externas a la empresa o solo cuando se trata de la persona de la empresa en cuanto a la forma de la existencia de la IA mercantil. Entonces, si la IA mercantil es desarrollada, lograda y propiamente existe con base en la existencia exclusiva de la empresa, exclusivamente con base en la existencia de la empresa, pues la empresa debe existir válidamente, asumiendo lo que le corresponda por ende directamente. Y si se trata de una relación mixta, de una mezcla entre la participación de la empresa y de terceros que la representen, pues se trata de que la empresa, en lo que dependa de esta, según cómo le apliquen los derechos y deberes, según cómo los debe aplicar, por ende, según cómo apliquen frente a la empresa los derechos y deberes y por ende, según cómo los debe aplicar, debe lograr que exista validez jurídica. Entonces, por ejemplo, si contrata un proveedor, debe contar con formas efectivas para que el proveedor realice lo que deba realizar en relación con la IA mercantil de la empresa con validez jurídica. Por ejemplo, en lo que se trate de la creación, en lo vinculado con la creación de la IA mercantil, debe existir validez jurídica frente a lo que le corresponda, le competa al proveedor y a la vez frente a lo que competa ante la empresa, lo que le competa a la empresa. Y a la vez frente a aliados, si es que existen aliados en lo que competa frente a cada aliado o el único aliado. Entonces, así existe la empresa válida en lo que compete directamente ante ella, en lo que le corresponde jurídicamente directamente ante ella, por parte de sus personas directas y sus representantes. Y por ende, sus representantes hacen parte de la forma directa de la empresa, porque precisamente la representan bajo esa ficción jurídica, bajo la representación, al delegarle la empresa en parte o en todo lo relacionado con la IA mercantil, en todo en cuanto a la existencia de la IA mercantil, pero incluso cuando se delega en todo, esto no hace que la responsabilidad jurídica de la empresa no exista, se desvanezca, no existe, solo que la existencia se da por la acción de terceros, representantes de esta. Y por supuesto, cuando existe un conflicto, pues dependerá de cómo existe el incumplimiento de la culpa por parte de la empresa y por ende internamente por parte de la empresa en relación con sus miembros directos como parte del equipo de trabajo, es decir, como miembros del equipo de trabajo o en relación con las personas externas que la representen como proveedoras, aliadas o de cualquier otra forma, para definir la responsabilidad jurídica, pero ante terceros, la empresa como tal es la que responde. Y por eso, cuando se trata de la competencia, por supuesto que la competencia es válida cuando es el resultado del cumplimiento del derecho por parte de la empresa y por ende por parte de las personas relacionadas con la empresa directamente e indirectamente, cuando cada persona relacionada con la empresa actúa válidamente ante la empresa, es decir, aplica los derechos y deberes según cómo los debe aplicar en cada caso, y así existe la empresa válida y por ende tiene relevancia en el mercado. Y por eso, incluso aunque la empresa actúe diligentemente en lo que compete directamente ante esta por parte de su persona directa y de sus representantes, esto no es suficiente para que se logre el máximo valor, el más alto valor, es decir, la mayor relevancia positiva favorable en el mercado. Porque si, por ejemplo, un consumidor se expresa negativamente, por ejemplo, en una red social en relación con la empresa mercantil, esto afecta su reputación de alguna manera. Incluso frente a las personas que están como clientes existentes de una manera fidelizada, es decir, que de manera permanente o continua o periódica, constante, estable, son clientes de la empresa, porque le generarán de alguna manera, perdón, una duda frente a la validez de la empresa, la diligencia, la actitud diligente y por ende de buena fe y en general válida de la empresa. Entonces, aquí, como se dan cuenta, hay una forma indirecta de afectar la competitividad de la empresa que no depende de la empresa, ni de sus competidores directos, es decir, de las demás empresas existentes en relación con el mercado donde participe la empresa, es decir, en este caso, en relación con el mercado de la inteligencia artificial mercantil comercial. Y a la vez la empresa, por supuesto, como es
válida, como existe válidamente, compite por ende válidamente y no genera precisamente una inaplicación de sus derechos y deberes frente a las demás empresas competidoras y por ende, de manera clara, efectiva, contundente, comunica y propiamente promueve su inteligencia artificial ante terceros que tengan la naturaleza jurídica, la condición, el perfil jurídico de clientes potenciales, es decir, en general, personas con el perfil jurídico de consumidor, como seres humanos y como organizaciones, y estas son quienes deciden, y si se trata de una empresa válida, tendrá alta probabilidad de éxito, y a la vez esto depende de que los destinatarios de su oferta y en general de su promoción comercial, porque no siempre se comunica bajo la forma de oferta mercantil, es decir, invitando a los consumidores a celebrar negocios con esta, sino que puede promover elementos de su inteligencia artificial en general de su empresa sin comunicar, por ende, de alguna manera, una forma de oferta mercantil comercial. Entonces, a la vez depende de que los destinatarios de la comunicación de la empresa con el perfil de consumidores actúen diligentemente para que dimensionen válidamente la comunicación de la empresa y cuando se trate específicamente para que esto quede claro de ofertas, para que contraten lo que ofrece la empresa y así se logre una relación jurídica entre estas que sea válida, que es válida, porque si tanto la empresa como el cliente de la empresa actúan válidamente, se da la relación jurídica válida y por ende se da una experiencia existente con base en el goce de los derechos y cumplimiento de los deberes frente a la inteligencia artificial mercantil con base en lo adquirido. Y por eso la empresa diligente es la que logra un producto mercantil válido directamente por su persona o tanto por su persona como por terceros representantes de esta, y por ende es la que descifra válidamente, califica, conoce, clasifica, aclara válidamente la naturaleza, la condición jurídica de su producto y ofrece válidamente lo que precisamente deba y por ende pueda ofrecer jurídicamente, según precisamente la forma jurídica de su producto. Entonces, por ejemplo, puede ofrecer válidamente licencias de uso del producto de IA mercantil involucrado, si es lo diligente, es decir, si es lo que existe, lo que puede existir, lo que debe existir propiamente, perdón, lo que debe existir y lo que puede existir con base en la forma en la cual los derechos y deberes se apliquen en relación con esto, y a la vez puede ofrecer otras cosas si es lo pertinente, incluso la cesión de la propiedad, es decir, la enajenación propiamente, la transferencia del derecho de dominio de la propiedad en relación con el producto de inteligencia artificial, cuando es lo diligente, es decir, cuando con base en lo procedente, es decir, en la forma de la aplicación de los derechos y deberes, cuando con base en lo procedente jurídicamente, es lo que debe y por ende puede hacer. Entonces, a la vez, digo, en paralelo frente a la actividad de licenciamiento, frente al acto jurídico de licenciamiento, frente a la oferta de licenciamiento y propiamente la realización de actos jurídicos basados, es decir, existentes con base en el licenciamiento, cuando una vez se ha licenciado ello, se hace la enajenación y no se afecta, ¿cierto? La existencia de cada licencia ante terceros adquirentes de la licencia, ¿cierto? Porque cuando, por supuesto, esta situación hace ineficaz la licencia, hace que no pueda seguir existiendo, por ende, totalmente la aplicación de los derechos y deberes frente a la licencia, pues aquí hay es un daño. Y de hecho aquí hay una práctica y propiamente una actuación antijurídica por parte de la empresa. Cierto que no se trata de una competencia empresarial porque no está compitiendo en ese sentido con nadie directamente. Indirectamente siempre hay una competencia porque cualquier acto en relación con una empresa mercantil tiene implicación en el mercado, positiva o negativamente, pero no hay una intención directa de competencia en este acto, ¿cierto? Distinto a que precisamente el adquirente de la propiedad, es decir, propiamente el derecho de dominio frente a la IA mercantil, tenga una posición de dominio en el mercado de inteligencia artificial mercantil cuando se trate de una adquisición de una IA mercantil de alta dimensión, de alta relevancia jurídica, de alto poder y por ende pues se obtenga ello. Y reitero, solo cuando se puede hacer, entonces cuando no se afecte la licencia, cada licencia dada previo a ello, antes de ello, y a la vez cuando no se afecte, ¿cierto? En general la aplicación de los derechos y deberes, por ende de ningún derecho o deber, porque si por ejemplo la empresa no es la titular del dominio, por ende pleno, de la propiedad intelectual, pues no puede hacer ninguna enajenación, ¿cierto? Solo cuando es precisamente todo de titularidad
de la propiedad de esta, con la titularidad como propietaria de su inteligencia mercantil comercial. Entonces, ahí damos un ejemplo a la vez de competencia válida en relación con el control del abuso de posición dominante. ¿Por qué? Porque puede que la empresa licenciataria precisamente tenga una alta relevancia, sea el competidor más fuerte, más grande, ¿cierto? De mayor conquista de mercado, que más conquista de mercado tiene, que más parte del mercado tiene en el licenciamiento del mercado específico, de la IA mercantil específica que esté licenciando, que licencie. No es que en general exista el mercado de IA mercantil y ya, sino en específico de qué se trata, ¿cierto? ¿Qué forma específica tiene la IA mercantil que se ofrece y que se licencia propiamente y que sea licenciado porque ya se ha aceptado la oferta? Entonces, ¿cómo existe específicamente eso? Ese es el mercado. Esa es la forma de dimensión del mercado. Entonces, puede que tenga posición de dominio o no. Y si la tiene, pues no puede abusar de esta. Y a la vez, cuando es válida la enajenación, el adquirente, el tercero adquirente, el que ahora es adquirente, ya no es un tercero, sino que es adquirente, el adquirente, no puede abusar de la posición de dominio cuando se trata de un elemento, es decir, cuando la IA mercantil es un elemento que le da un poder de dominio en ese mercado, en el mercado específico de la IA mercantil específica que exista, y por eso hay que determinar el mercado, cuál es el campo de acción geográfico y la forma jurídica, la naturaleza jurídica del producto involucrado, es decir, qué servicios y bienes involucra, para así saber cuál es el mercado y por ende saber si existe una posición de dominio y no abusar de esta, y a la vez, frente a los competidores, para no hacer, perdón, un acto de competencia desleal y en general antijurídico, no competir en general antijurídicamente, no hacer algo antijurídico en la competitividad, en la competencia en relación con la competencia empresarial, la competitividad empresarial, es decir, en relación con el mercado frente a los competidores y por ende frente a terceros afectados con la competitividad, porque no es que solo se afecte a las demás empresas competidoras, a las empresas competidoras, sino que se afecta a todo lo relacionado con el mercado. Esto es lo importante también, ¿no? Todo está conectado. La aplicación de un derecho existe cuando se aplican los demás derechos y todos los deberes. Y por ende la inaplicación de un derecho significa la inaplicación, hacer inaplicables los derechos y deberes propios y ajenos de los demás. Solo que los ajenos, es decir, frente a los derechos y deberes ajenos de las demás personas, existen entonces afectaciones no decididas por esas terceras personas y por ende esas personas, las demás personas son víctimas, precisamente de la culpa de la persona causante del incumplimiento. Y entonces, frente a la competencia no puede ser antijurídica, frente a las demás empresas, y por ende no puede existir, por ejemplo, una publicidad comparativa comparando dos inteligencias artificiales mercantiles cuando no exista, ¿cierto? Lo válido, es decir, cuando no exista una forma basada en la aplicación de los derechos y deberes. Por ejemplo, decir que la inteligencia artificial de la empresa es mejor porque su precio es menor frente al precio de otra empresa, es decir, de la IA mercantil de otra empresa, sin tener en cuenta que es que el precio de la otra empresa, es decir, de la IA mercantil de la otra empresa, es decir, sin tener en cuenta que el precio de la IA mercantil de la otra empresa es mayor porque brinda más valor y por ende porque tiene un sistema más robusto de existencia. Entonces hay que comunicar lo que permita que finalmente, lo que permita que propiamente el destinatario de esa comunicación, de esa publicidad comparativa, tenga criterios de juicio objetivos para que precisamente se comparen los mismos elementos y brinde un elemento de juicio, por ende válido, sobre cuál es mejor, qué producto es mejor, si el destinatario, es decir, el receptor de esa publicidad, es decir, el consumidor receptor, destinatario válido de esa publicidad, actúa a su vez diligentemente, es decir, aplicando los derechos y deberes según apliquen frente a la recepción, el dimensionamiento del mensaje y así conozca válidamente el alcance de la publicidad y tome su decisión si es que desea o no adquirir algo en relación con lo que se compare, o en general para que conozca válidamente la comunicación publicitaria, lo que se comunica, el mensaje que se comunica, el mensaje comunicado mediante la publicidad. Y a la vez, frente a lo conocido como prácticas comerciales restrictivas, no puede existir precisamente un acuerdo, un pacto, un acuerdo de alguna manera, el consentimiento común, por ende válido, es decir, ejercido válidamente, para algo inválido, en el sentido de afectar la libre competencia, es decir, que el mercado exista con diversidad de precios, cantidades y calidades según lo que libremente puede existir, es decir, según cómo
La forma de la libertad aplica y por ende su límite en relación con la existencia del mercado según el momento específico en el cual vaya existiendo cada mercado, ¿cierto? Es decir, según el estado del arte, el nivel de evolución que tenga el mercado y por ende según el nivel de competidores y por ende el nivel de forma de productos que existan y por ende que deban existir y según las calidades que deban existir y propiamente que existan, etcétera. Entonces, no puede haber, por ejemplo, un cartel de precios, un acuerdo entre dos o más personas para fijar los precios y por ende homogeneizar, ¿cierto? Homogeneizar o propiamente intentar homogeneizar el mercado en relación con el precio, ¿cierto? Y hacer que las empresas que tengan un precio distinto sean excluidas de ese modelo general de precio, ¿cierto? Y propiamente que el consumidor deba sujetarse a ese precio general en los ambientes donde esas empresas acordadas, existentes, perdón, en relación con el pacto, operen, porque puede que en un territorio tengan presencia solo las empresas que hacen parte del cartel, por ende antijurídico, de esta forma antijurídica, de pacto, de acuerdo propiamente, y se deba sujetar el consumidor a este, y en otros ambientes puede que una o unas empresas no hagan parte de ese acuerdo antijurídico de precios y por ende el consumidor tenga la opción de otro precio. O puede que a la vez esto implique un abuso de posición dominante porque puede que se dé un acuerdo de precios es por debajo del precio inclusive de producción, es decir, por debajo inclusive de los costos de producción y esto haga inviables a las empresas competidoras que no puedan resistir ese precio a pérdida y por ende que vayan dejando de existir en el mercado. Entonces, cualquier práctica comercial restrictiva es algo antijurídico y propiamente cualquier actitud antijurídica de la empresa, por ende, en relación con su mercado es antijurídica y por ende se afecta a los demás competidores y propiamente al mercado y por ende a la libre competencia que debe existir. Entonces, para tener esto claro de qué es lo válido y lo inválido, hay que tener en cuenta, hay que tener claros los fundamentos del derecho. Y por eso los equipos de abogados deben tener claro el derecho, es decir, los derechos y deberes, la forma de los derechos y deberes, es decir, los fundamentos jurídicos, y saber por ende cómo aplican en relación con cada caso jurídico preventivo, es decir, para lograr competir válidamente, o correctivo, es decir, para definir si existía una competencia empresarial antijurídica o jurídica, válida o inválida, diligente o culpable, en relación con la inteligencia artificial mercantil. Y para lograrlo hay que conocer específicamente la naturaleza jurídica de la IA mercantil, es decir, el efecto jurídico de cada una de las partes y del todo de la IA mercantil, para saber cuál es el mercado de ello y qué consecuencias tiene y cómo se emplea válidamente el producto y cómo se promueve válidamente y cómo se conquista válidamente el mercado, por ende, por parte de la empresa mercantil comercial en relación con su producto. Hay todo un universo jurídico aquí. Por eso es determinante, fundamental, de alta utilidad, de alta relevancia, que los equipos de abogados estén entrenados en fundamentos jurídicos avanzados, es decir, a nivel profesional como abogados, a nivel profesional de la abogacía, frente a la inteligencia artificial, frente a la IA. Y así aumentan su capacidad y su consecuente rendimiento en el manejo de casos jurídicos, preventivos o correctivos vinculados de alguna manera con IA mercantil. Muchas gracias por su atención y los invito a www.legadly.ca para que conozcan lo que hacemos, conozcan nuestro enfoque de empresa, nuestro servicio de entrenamiento y los contenidos de nuestro blog para que se perfeccionen jurídicamente, aumenten su profundidad y simplifiquen su capacidad jurídica en relación con el conocimiento y forma de aplicación de los derechos y deberes como equipos de abogados en asuntos jurídicos vinculados, ligados con la inteligencia artificial mercantil comercial. Y por eso se trata de que los equipos de abogados sepan cómo aplican los derechos y deberes, cómo les aplican los derechos y deberes como equipo de abogados y logren aplicarlos. Y esa es la forma en la cual le aclaran a las demás personas en el caso, relacionadas con su abogacía, con su ejercicio profesional, cómo aplican los derechos y deberes en el caso y por ende frente a cada persona y se trata de que cada persona a la vez vinculada con el equipo de abogados aplique ello y así se maneje el caso preventivo correctivo válidamente en relación con la inteligencia artificial mercantil. Y como se dan cuenta, en definitiva se trata de conocer el derecho, no existe el derecho comercial, mercantil, ni el derecho en general privado o público. Existe el derecho, pero se trata de concretarlo en relación con el fenómeno jurídico de lo mercantil, es decir, de la empresa mercantil comercial, y en específico frente a las particularidades
de la inteligencia artificial mercantil. Y por eso es determinante que se cuente con un conocimiento profesional para los equipos de abogados. Y por eso a la vez es determinante que los equipos de abogados tengan claro que cuando conocen y aplican los fundamentos del derecho pueden manejar universalmente en cualquier ambiente, en cualquier parte del mundo, casos jurídicos porque saben cómo cumplir con las normas según cómo apliquen, a la medida del caso, según cómo deban cumplirse a la medida del caso, porque saben cómo proceden, cómo aplican y por ende cómo se deben aplicar los derechos y deberes a la medida del caso. Y por eso se trata en definitiva de tener claro cómo existe la libertad, cuál es la forma de la existencia de la libertad, cómo existe la libertad y por ende su límite en relación con la forma de la existencia de la empresa frente a la IA mercantil, incluido lo relacionado con la competencia mercantil en el mercado de la IA mercantil involucrada, en cada mercado relacionado con la IA mercantil en general y propiamente en cada mercado específico relacionado con cada IA mercantil específica, concreta, puntual, particular, relacionada con la empresa mercantil, con cada empresa mercantil, según cómo puntualmente, específicamente exista, es decir, vaya existiendo y propiamente exista, en general, en abstracto, es decir, sin vincularse en un caso concreto, la empresa mercantil comercial respectiva involucrada, y a la vez, en concreto, a la medida de cómo vaya existiendo y propiamente exista la empresa mercantil y por ende las personas relacionadas con esta, en cada caso jurídico preventivo o correctivo, relacionado de alguna forma con IA mercantil. Muchas gracias, que estén muy bien. Un fraternal saludo.